Hola a todos, buenos días. Soy Guillermo Pérez. Bienvenidos a este webinar de Pleus. Buenos días. Vamos a platicar hoy acerca de por qué cambiar nuestros equipos de iluminación, los retrofits, el ahorro de energía y los beneficios que tiene el actualizar nuestros sistemas de iluminación, que bueno, muchas veces han estado ahí durante muchos años, 10, 20, 30, y no han fallado. Si esto ha funcionado 30 años, ¿por qué habría de cambiarlo? Pues la misma razón por la cual cambiamos de teléfono cada X tiempo, o cambiamos de automóvil, o cambiamos de tecnología para ir evolucionando. Ya hemos platicado en los webinars anteriores acerca de la tecnología de los LEDs, hemos platicado acerca de los niveles de iluminación, de la electricidad, pero si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede ir poniendo en el chat de preguntas y respuestas. Las podremos comentar al final de la sesión, o si es algo más profundo, se los respondemos con mayor detalle posteriormente de la sesión. Y pues comenzamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es esto del ahorro de energía? El ahorro de energía ha ido pasando durante mucho tiempo por diferentes etapas, y hemos detectado que hay muchos factores que hacen que la gente ahorre energía o no. Podemos enumerar 200 factores, 50 factores, 30 factores, pero hemos detectado 3 factores que son fundamentales. Vamos a enumerarlos. Es el factor 1, el factor 2 y el factor 3. Van a decir, oye, ¿a qué te refieres con esto de los 3 factores y cuáles son? Podríamos discutir durante horas acerca de cuál es el más importante, cuál es el más actual, y lo que leí ayer en una revista, o lo que me dijeron en otro webinar, o lo que me dijeron en una exposición, o lo que está promocionando un nuevo fabricante, o lo que está de moda en el mundo, etcétera. Pero nosotros hemos detectado que esos factores no inciden de la misma manera. Los 3 factores no tienen el mismo peso. Uno tiene un gran peso, que es el 70% del por qué la gente ahorra energía o no. Otro tiene un peso intermedio. El siguiente nivel es el 20% de la decisión, o de las razones por las cuales la gente ahorra energía. Y el tercero es muy pequeña su participación en por qué la gente ahorra energía o no lo hace. Estos 3 factores que hemos detectado son la tecnología, el conocimiento y la actitud. Vamos a ver cuál de estos 3 factores. Solemos pensar que la tecnología es el más importante. Diga, ahora que venga la nueva tecnología voy a poder ahorrar energía. Ahora que pase tal cosa, pues sí, voy a poder ser eficiente. Ahora que suceda otra cosa, siempre viene de fuera ese por qué. ¿Por qué ahorras energía o por qué no ahorras energía? Solemos pensar que viene de fuera, que va a llegar de afuera de nosotros. Vamos a reflexionar un poco acerca de un mito que dice: la gente quiere ahorrar energía. Si nosotros vamos a la calle con un micrófono y una cámara y empezamos a entrevistar a la gente y le preguntamos, oiga, ¿usted quiere ahorrar energía? Todo el mundo nos va a decir, sí, claro, yo quiero ahorrar energía. Oiga, ¿usted quiere ahorrar energía? Sí, yo quiero ahorrar energía. ¿Usted quiere ahorrar energía? Sí, yo quiero ahorrar energía. Vamos a hacer una afirmación polémica. La gente no quiere ahorrar energía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no los vemos haciendo algo para ahorrar energía. Cuando nosotros estamos entrevistando a la gente, está el lado políticamente correcto que nadie nos va a afirmar o asegurar. Cuando le ponemos frente a la cámara, ¿usted quiere ahorrar energía? Nadie va a decir, no, yo no quiero ahorrar energía. Nadie es tan cínico como para aceptarlo.
Sí, voy. ¿Qué tal? Buenos días. Tuvimos una pequeña interrupción por temas de conexión, pero denos 2 minutos para resolverlo. Hola, hola.
Hola, hola. Alguien, perdón por la interrupción. Alguien que me confirme de favor que ya está en vivo. Hola, hola. Listo. Sí, ya estamos en vivo de regreso. Ok, ¿me escuchan y me ven? Sí. Bueno, no me ven todavía porque todavía no comparto, ¿verdad? Es correcto. A ver, un segundo. Ahí está, estábamos en esto. Correcto. Ok, una disculpa, estamos de regreso, gracias a todos. Una disculpa por la interrupción. Hubo una interrupción de energía. Decíamos que la gente cuando le preguntamos si quiere ahorrar energía, nos va a decir siempre, por el lado políticamente correcto, sí quiero ahorrar energía. Pero, porque nadie es tan cínico de decirnos, no quiero ahorrar energía. Eso sería el colmo del descaro, aceptarlo. Pero, en realidad, no quiere decir que estén en contra de ahorrar energía. Solemos pensar que lo contrario de quiero ahorrar energía es no quiero ahorrar energía, pero lo contrario sería estoy en contra de ahorrar energía, y eso nadie está en contra, pero tampoco vemos que la gente haga las cosas activamente. Tenemos el lado políticamente correcto de quiero ahorrar energía, el lado políticamente incorrecto de estoy en contra de ahorrar energía, pero en medio hay una sola diferencia. Si yo digo no estoy en contra de ahorrar energía, tampoco estoy diciendo que voy a hacer algo por ello. Tenemos esa parte también políticamente correcta, no estoy en contra de ahorrar energía, me pone en la gente que es verde, que la gente que es progresista, la gente que dice que quiere hacer algo por el planeta, pero del dicho al hecho hay una separación muy grande. La gente, cuando dice quiero ahorrar energía, es como cuando te desea feliz Navidad. La gente desea ahorrar energía, pero que yo te desee feliz Navidad no hace que tengas una feliz Navidad. No hace la diferencia entre que la tengas o no la tengas. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Hay una historia de una serie de ranas que estaban en un estanque. En el borde de un estanque había 3 ranas y una de ellas decidió brincar adentro del estanque. ¿Cuántas ranas quedan en el borde del estanque? 3. Quedan 3 porque una decidió brincar, pero no brincó, no lo hizo. Lo mismo pasa entonces con el ahorro de energía. La gente decide ahorrar energía, la gente decide ser verde, pero hasta que no lo hace, no estamos hablando de verdadero ahorro de energía. Y al final de cuentas, lo que la gente quiere es ahorrar dinero. Eso es lo que nos viene a cuenta con esto del ahorro de energía. En el fondo, lo que queremos es ahorrar dinero. Decíamos entonces de estos factores para ahorrar energía en la iluminación, que estaba la tecnología, el conocimiento y la actitud, y solemos ponerle a la tecnología el 70%. Es que la tecnología es la que va a hacer que ahorre energía en iluminación. Nosotros estamos convencidos que el 70% está en la actitud. De nada me sirve que hace 20, 30, 50 años haya una tecnología ahorradora si no la aplico. Por ejemplo, los sistemas de control, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, existen hace muchos años y los vemos aplicados en muy pocos edificios o utilizados muy pocas veces con el objeto de ahorrar energía. Principalmente la gente los quiere ahorrar para confort, para crear escenas, para otras cosas que no tienen que ver con el ahorro de energía. Aunque esa tecnología exista y esté ahí disponible hace muchos años, décadas incluso. Entonces, el 70% del proyecto se basa en la actitud, porque no importa si tengo el conocimiento o tengo la tecnología, si no tengo la actitud que me hace decidir y poner las cosas y llevarlo a cabo, no vamos a ahorrar
nunca. ¿Cómo ahorrar? Hay tres maneras. Solamente hay tres maneras de ahorrar energía. Consume menos, consume más eficientemente, paga menos. Finalmente, de ahorrar dinero. Consume menos es muy fácil. Apaga lo que no estás usando. Consume más eficientemente nos lleva a aplicar equipos tecnológicamente más avanzados para que tengan mayor rendimiento o mejor aprovechamiento de la energía. Normalmente la gente se enfoca en esto. Este es el que piensa, para ahorrar energía tengo que cambiar mis equipos por otra cosa. No, no necesariamente. Para ahorrar energía puedes empezar por apagar lo que no utilizas. Y paga menos nos lleva a las nuevas tecnologías de generación de energía o cambiar de mi tarifa en la cual estoy inscrito, ya que por el momento no es tan fácil decir cambia de proveedor. Ahora, cuando estamos evaluando un edificio, tenemos que tomar en cuenta que todos son diferentes, todos tienen un patrón de uso y necesidades especiales. Lo mismo la tecnología y los recursos son diferentes, por eso cada caso es diferente y se tiene que analizar para detectar las oportunidades de ahorro. Es muy común escuchar en esto del ahorro de energía que nos dicen, es que yo te ahorro el 80%, ah caray, ¿y a todo el mundo le ahorras el 80% o solamente a los que cumplen con esta característica? Ah, no, pues nada más a esos. Ah, bueno, pues entonces me estás diciendo algo que sí suena muy bonito, pero no necesariamente aplica para todos. Y la otra cosa que tenemos que considerar es que el proyecto sea integral. No solamente enfocarnos en los equipos. Aquí vemos una fotografía ya un poco vieja de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde no se trata de que mi foco sea ahorrador. Ahí vemos enmarcado en la foto del lado izquierdo con un círculo rojo, un equipo que podríamos cambiar por LEDs, o podríamos decir, cámbialo por una tecnología más nueva y con eso vas a ahorrar. Yo lo ahorro más fácil, apágalo cuando no lo necesitas, porque hay luz del sol, y con eso vas a ahorrar. No necesitaste cambiar la tecnología, regresamos, consume menos, es la primera forma de ahorrar energía y de ahorrar dinero. En el lado tenemos el caso de unas lámparas que también tienen una aportación de luz natural muy importante y que podríamos estar ahorrando energía si las apagamos o si disminuimos su consumo por una serie de formas que tenemos con atenuación o con controles, etcétera. Y esto nos lleva a desaprender. Normalmente, cuando tenemos un espacio como el que estamos viendo en la pantalla, solemos agrupar, por ejemplo, aquí con el mouse pueden ver, estos los vamos a encender con un apagador y estos de la derecha los vamos a encender con otro apagador. Y entonces, cuando alguien está trabajando aquí, enciendo todos estos, cuando alguien está trabajando acá, enciendo todos estos, y cuando están trabajando en todos lados, enciendo todos los luminarios. Lo cual suena muy lógico y encontramos el 99% de los espacios con esta solución, pero es una forma poco eficiente de operarlo. Porque si yo agrupo por bandas pegado a la ventana, los primeros luminarios con un apagador y luego agrupo los segundos con otro apagador, los terceros con otro apagador y los cuartos con otro apagador, probablemente los que están alejados de la ventana, estos donde está mi mouse, estén encendidos todo el tiempo que haya gente trabajando, pero estos que están pegados a la ventana, pueda yo tenerlos encendidos solamente cuando sea necesario, que la aportación de luz natural no me es suficiente para llegar al nivel que yo necesito. Esa es una situación que podemos cambiar, pero hay que pensarlo desde el principio que hacemos el proyecto. Cuando nosotros llegamos a edificios que ya están hechos, que tienen tiempo trabajando, incluso algunos que son nuevos, que fueron diseñados con el concepto tradicional de agrupar por bloques, este bloque de un lado y este bloque del otro, pues ya no podemos hacer nada, porque el cableado ya está así. Afortunadamente la tecnología nos está permitiendo, próximamente les daremos alternativas, para yo poder controlar cualquiera de mis equipos de una manera digital sin necesidad de cambiar los cableados. Eso es una cosa que la tecnología sí me lo está permitiendo ahora, que no existía hace años, pero lo que tenemos que cambiar es la manera de pensar, la manera de enfocar el proyecto. Si yo quiero ahorrar energía, el ingeniero electricista que me está haciendo mi diseño tiene que pensar en que quiero ahorrar energía.
no puede trabajar de la misma manera como viene trabajando hace 10, 20, 30, 40 años, que dice, es que siempre los he agrupado así. Pues sí, precisamente lo que necesitamos hacer es hacerlo de una manera diferente. Hay un caso, por ejemplo, con los sensores. Cuando tenemos sensores para controlar los equipos, siempre pensamos en los sensores de presencia. Poca gente piensa en los sensores de ausencia, lo cual es un cambio completamente radical de paradigma. El sensor de presencia es aquel que cuando yo entro a un espacio enciende la luz, cuando salgo apaga la luz. Todos hemos sufrido en el cubículo de un sanitario de estar levantando las manos para que se encienda la luz cuando nuestro sensor ya la apagó y nos dejó a oscuras. Ahora, ¿qué diferencia tiene un sensor de presencia y un sensor de ausencia? Que el sensor de ausencia solo apaga la luz, no enciende la luz. El sensor de ausencia requiere que yo manualmente prenda la luz para que se active. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una sala de juntas con sensor de presencia, cuando la gente entra y se ocupa el lugar, se va a encender la luz. Cuando la gente sale y se desocupa el lugar, se va a apagar la luz. Si yo tengo un sensor de ausencia y la gente entra y hay luz natural, no va a encender la luz, aunque detecte presencia. Solamente que haga falta y alguien se levante de su asiento y vaya y apriete el botón, se va a encender la luz. Entonces es un concepto aún más eficiente en el ahorro de energía. Ahora, ¿cuál es la base normativa que tenemos que considerar para actualizar mi iluminación y para cumplir con los requerimientos legales? La primera, la norma 025 STPS, hablamos en el workshop hace 2 semanas, en la sesión pasada, de las condiciones de iluminación en espacios de trabajo. Yo tengo que ahorrar energía, pero cumplir con mis niveles de iluminación. Luego viene una norma que es la NOM 007 NER o ENER, que habla de eficiencia energética en iluminación para edificios que no son casas, que no son habitacionales, edificios no residenciales. Todo lo demás que no sea residencial entra bajo el campo de esta norma, a excepción de lo que la misma norma marca, que son tiendas de iluminación, que son algunos edificios históricos, etcétera, ciertas cosas que no considera. Y la NOM 001. Ahora, esta NOM 007, lo que nos dice, y la clave, el motor de esta norma es la densidad de potencia eléctrica de alumbrado. Me indica como un límite normativo lo máximo que yo puedo tener para iluminación de watts por cada metro cuadrado que tengo en mi edificio. Por ejemplo, para oficinas me dice que no puedo pasar de 12 watts por metro cuadrado. Con esto yo ya tengo un parámetro para saber qué tanto puedo ahorrar, que es una de las preguntas principales que se nos presenta cuando decimos, oye, voy a hacer un proyecto de ahorro de energía. Ajá, ¿y cuánto es mi potencial de ahorro? ¿Cuánto puedo ahorrar contra lo que tengo ahorita? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Un 3% no me interesa meterme en un proyecto para ganar eso. Un 30% puede ser atractivo, o un 60% es increíble que no lo haya hecho antes. Entonces, la primera manera de saber cuánto puedo ahorrar, y es algo que podemos hacer nosotros en nuestra oficina o en nuestro edificio actualmente, es medir cuántos watts tengo instalados por metro cuadrado y revisarlo contra la norma. A la norma tengo que llegar a fuerza. No hay manera de que no llegue. Entonces, eso es mi primer número de potencial automático. Puedo saber que si tengo ahorita 20 watts por metro cuadrado en oficinas, simplemente con cumplir la norma ya ahorré 8. Después nos dice escuelas, bibliotecas, establecimientos comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, bodegas, etcétera, y nos va dando una serie de valores de watts por metro cuadrado. Bodegas, áreas de almacenamiento, museos, templos, talleres de servicios, centros de convenciones, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Mucho ojo, no contempla fábricas, porque en la fábrica dice, o el pensamiento de la norma es, yo no puedo decir cuánto pongas de watts por metro cuadrado, porque qué tal que te hace falta luz para algo que puede poner en riesgo la seguridad de la gente. Y nadie en su sano juicio pondría más energía de la que realmente necesita en una fábrica.
Entonces, deja a los ingenieros que deciden las cosas en la fábrica qué poner, y el racionamiento de la energía está en sus manos, en su decisión. Todo lo demás sí nos pone un límite y nos dice que no podemos pasar de esos watts por metro cuadrado. En fachadas nos pone un límite también. En exteriores nos pone también un límite. En estacionamientos nos pone un límite, pero nos remite también a la NOM 013 de ENER, que es específicamente para estos lugares, áreas públicas, estacionamientos. Y mucho ojo, no confundir esta densidad de potencia eléctrica de alumbrado con lo que nos dice la NOM 001CD de cargas de alumbrado por tipo de inmueble. Hace rato veíamos que en oficina nos daba X cantidad de watts, 12 watts por metro cuadrado, y aquí en bancos nos dice, oye, puedes tú tener en la 001CD hasta 39 watts por metro voltamperes por metro cuadrado. Y mucho ojo, que la NOM 001CD nos dice que esto es lo mínimo que debo de tener para alumbrado en estos edificios. Entonces, por un lado tengo la 007, que me dice, no tengas más de 12 watts por metro cuadrado en alumbrado. Y por otro lado tengo la 001CD, que me dice, mínimo ten 39. Entonces parece que me quieren confundir, pero en realidad lo que la 001CD nos dice es, tus circuitos derivados deben considerar cargas de alumbrado de hasta 39 watts por metro cuadrado en bancos. Pero el alumbrado en sí no debe de tener una carga mayor de 12 watts por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en especial para bancos o para unidades de vivienda, que la 007 no contempla vivienda, pero en hoteles, por ejemplo, hoteles, moteles, en las habitaciones, nos dice la 001 que estas cargas son cargas de alumbrado y cargas generales. Esto es, ahí debo de contemplar también los contactos generales, especialmente para bancos y para unidades de vivienda. Y la 007 nos dice, solamente en alumbrado vas a tener esto. Ahora, la 001 lo que busca es que tus cableados y tus cálculos de circuito, tus tableros, estén holgados para que no tengas problema de calentamientos de cables o coloques un nuevo equipo y entonces ya tu instalación ya no cumplió, etcétera. Entonces, la 007 me norma la aplicación de la iluminación, la 001CD me norma el cálculo de los circuitos derivados y de ahí voy a calcular mi alambrado, mis cableados y de ahí voy a calcular mis conductores, mis tubos conduit, mis tableros, mis protecciones, etcétera. Es lo que tenemos que tener claro. Que yo cumpla con una no quiere decir que no pueda cumplir con la otra. Son simultáneas las necesidades de cumplir con ambas. Ahora, respecto al cómo ahorrar pagando energía más barata, pues necesitamos conocer cómo es el precio de la energía. La Comisión de Energía en México definió las tarifas que CFE nos aplica. Si es CFE quien nos está surtiendo, nos aplica nuestra tarifa según como tenemos contratado. Hace 2 años hubo un cambio de tarifas que eran complicadas, pero no eran lo suficientemente complicadas, entonces le dimos un empujoncito todavía más adelante para complicarlas un poquito más. Ahora tenemos pequeña demanda y gran demanda. Mucha gente suele decir, sobre todo cuando, por ejemplo, en casa tienen 2 medidores o 3 medidores porque tienen aire acondicionado, dicen, es que yo tengo tarifa de industria. Mucho ojo que la tarifa de industria no existe. Esa tarifa no existe en ningún lado. Lo que hay es tarifas específicas y tarifas generales. Las tarifas específicas son, por ejemplo, alumbrado público, riego agrícola o casa-habitación. Todas las demás tarifas son generales, tarifas generales a las cuales yo puedo conectar un hotel, yo puedo conectar un restaurante, yo puedo conectar una funeraria, puedo conectar una industria, puedo conectar un cine, puedo conectar lo que yo sea, lo que yo quiera. CFE
le da igual que estés conectando. Si pasas de cierta demanda, te da una tarifa. Si pasas de cierta demanda, te da otra tarifa. Si lo pides en baja tensión, te da una tarifa. Si lo pides en alta tensión, en media tensión, te da otra tarifa. Lo cual también nos lleva a otro punto, que es qué es baja tensión y qué es media tensión y qué es alta tensión. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los letreros, en las subestaciones que dice, o en los tableros que dice alta tensión no se acerque cuando pasa de 200 volts, 220 volts, porque la NOM 001 sede así nos lo indica, que tenemos que poner un letrero para que la gente no toque, no ande tocando o metiéndose en algo que le puede poner en riesgo. Sin embargo, para CFE, la baja tensión es menos de 1000 volts, media tensión es entre 1000 volts y 35,000 volts. Cuando nosotros ponemos un transformador de 11,500 volts o 11.5 kilovolts y decimos, es que ya estoy en alta tensión, no es cierto, estás en media tensión. Hasta 35,000 volts sigue siendo media tensión. Alta tensión, vemos hasta allá abajo de la tabla, los niveles subtransmisión y transmisión, son niveles altísimos de tensión. Nivel transmisión, habrá unos 10 o 15 usuarios en todo el país, no más. Son a los que les llega la energía en los grandes torres con alta tensión, y ellos lo reciben y lo transforman y lo utilizan como lo necesiten. Pero no hay muchos usuarios en el país que tengan este nivel de conexión. Ahí ya nos dice demanda industrial en subtransmisión. Bueno, nivel transmisión y nivel subtransmisión son tensiones altísimas. Lo normal, si tenemos hasta 35,000 volts de acometida, son media tensión. Y tenemos varios tipos. Cuando solamente me miden el consumo o cuando me miden la demanda máxima, que ahora hay cargos por demanda máxima por distribución y por generación, y decía hace rato que cuando antes nos medían solamente la demanda máxima, ahora nos miden más cosas y nos hacen más complejo el cálculo de cómo es tu factura eléctrica. ¿Qué es la demanda máxima? La demanda máxima es cuando yo pido energía eléctrica en un periodo de 15 minutos y pido mucha energía eléctrica y el resto del periodo de facturación, si es mensual, los otros 28 a 32 días, pido menos energía eléctrica, me van a decir en CFE o en mi recibo, oye, tú consumiste tanto, pero tal día me pediste en estos 15 minutos, vamos a pensar aquí, 250 kilowatts. Oye, sí, pero el resto del mes nada más consumí así poquito. Sí, pero ese momento que tú me pediste los 250 yo te los entregué. Entonces, te voy a hacer un cargo por demanda máxima de tanto. Ahora, si nos miden la demanda, nos miden por distribución, por generación, y nos miden también el consumo. El consumo puede ser el mismo para un cliente que para el otro. Vamos a pensar que yo tengo un restaurante que opera 24 horas y tengo un restaurante que nada más opera en las noches. Y el de 24 horas me consume lo mismo que el de las noches, pero el de las noches me consume la misma cantidad que el otro, pero en menos tiempo. Entonces la demanda va a ser más alta y esto va a hacer que los cambios que yo haga en los equipos de energía que consumen energía eléctrica en iluminación o en motores o en lo que sea, tengan un impacto diferente en cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi dinero. Por eso decíamos que cada edificio tiene que estudiarse por separado. Ahora, si yo me paso de 100 kilowatts de demanda, paso a una cosa que se llama tarifa horaria, donde me miden mi consumo base, mi consumo intermedio y mi consumo de punta, y este consumo tiene un precio diferente según la hora del día en que estoy consumiendo. Por eso, una escuela, un kinder o una escuela primaria que opera de 8 o 9 de la mañana a 2 de la tarde, no tiene el mismo costo de energía que una universidad que da clases en la noche hasta las 10 de la noche.
porque a lo mejor esa universidad está consumiendo energía o tiene una tarifa que le cobran horario de punta. Y la otra escuela nada más tiene un servicio ordinario o, aunque sea horario, está consumiendo en horario base y cuesta diferente uno que el otro. Vamos a ver, por ejemplo, en gran demanda de baja tensión, si yo lo recibo en baja tensión, mi costo de energía kilowatt hora me cuesta 1.25. Este lo tomé para julio de este año, para el Bajío. Yo vivo en Querétaro, entonces aquí tomé el de mi región. 1.583 me cuesta el kilowatt hora. Pero si me lo entregan en media tensión, me cuesta 1.319. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta tarifa que me entregan en baja tensión, el transformador es propiedad de la distribuidora, o sea, de CFE, y en este caso, que me lo entregan en media tensión, el transformador es propio, es mío. Yo lo tuve que pagar, yo lo tuve que instalar, y si se descompone, yo lo tengo que dar mantenimiento. Por eso, los cargos de distribución son menores aquí que acá. Aquí yo estoy pagando el valor del equipo y aparte el valor de su mantenimiento. Acá me lo descuentan, pero por otro lado afuera yo tengo que considerar cuánto me cuesta el equipo y cuánto me cuesta el mantenimiento. Entonces, en esta tarifa yo puedo escoger en cuál de los dos me conecto. Va a depender de en cuál está el edificio que vamos a evaluar para poder decirle si recupera su inversión en 3 meses, en 6 meses, en 3 años, en 6 años, en 10 años o nunca. Por eso es importante tener cuidado cuando la gente nos dice, sí, yo te recupero en 3 meses y te ahorro el 80% de energía. Ah, caray, pues si no sabes siquiera en qué tarifa estoy. Eso ya nos da un parámetro para pensar o dudar de que la gente sea seria o que sepa de lo que está hablando. Lo primero que tiene que preguntar es en qué tarifa estás, cuánto consumes, de qué hora a qué hora lo consumes, o todo tu patrón de uso, para entonces sí poder hacerte una propuesta. Una de las alternativas que tenemos para ahorrar es hacer un retrofit. ¿Qué es un retrofit? Es reemplazar los elementos emisores de luz por unos más eficientes. Decíamos, usa más eficientemente. En este caso, es usar la misma cantidad de equipos sin cambiar las posiciones, aprovechando el cuerpo y otras partes del luminario. Por ejemplo, cambiando un tubo T8 de 32 watts por un tubo LED. Esto es una alternativa muy utilizada en edificios de oficinas. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos 24 luminarios de 4 por 32 cada uno en 180 metros cuadrados. Recuerdan, este ejercicio es el del workshop. El workshop de la... Oh, perdón, estamos actualizando la presentación. Ya están viendo el siguiente, por favor. Uno más, ahí. Estamos hablando de un edificio de 24, que tiene un área que tiene 24 luminarios con 4 lámparas de 32 watts cada uno, son 180 watts, 180 metros cuadrados, y si calculamos nuestra densidad de potencia eléctrica de alumbrado, watts por metro cuadrado, watts por área, por favor pasen a la siguiente. El primer impulso es usar los valores nominales. Esto es decir que 4 lámparas de 32 watts con 2 balazos de 2 por 32 me dan 64 watts por cada uno, 128 watts por cada luminario. Por 24 luminarios tendría 3072 watts, una densidad de potencia eléctrica de alumbrado de 17 watts por metro cuadrado. Pero no es cierto, porque esos balastros de 2 por 32 no consumen 64 watts. Lo más seguro es que encontremos balastros de encendido instantáneo que consumen 59 watts. Si hacemos el cálculo, 59 por 2 me da 108, 108 por 24 me da 2592, entre 180 metros cuadrados me da 14
watts por metro cuadrado. Entonces, tenemos una base diferente para empezar nuestro cálculo si pensamos que son 17 watts por metro cuadrado a si pensamos que son 14 watts por metro cuadrado, lo cual es la realidad. Pasemos a la siguiente que nos dice, la NOM 007 nos dice que tenemos que bajar de 17 con el ahorro aparente de 17 watts a 12, un ahorro aparente del 30%, contra el verdadero ahorro potencial que es pasar de 14 a 12. Ese ahorro potencial es del 14%. Aquí es donde a veces tenemos problemas con gente que nos dice, es que a mí vinieron y me dijeron que podían ahorrar el 30%, que su equipo ahorra el 30% y tú me estás diciendo que ahorra solamente el 14%. Dices, bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo las cuentas como deben de ser. Yo no lo estoy haciendo por los números nominales, porque entonces eso es un número inflado que va a parecer que te da más ahorro, pero en realidad cuando te llegue el recibo no vas a haber ahorrado eso. Y eso, pues, es una forma que no es apropiada de enfocar un proyecto de ahorro y te va a generar expectativas que no son. Entonces, ya sabemos que yo puedo llegar a mis 12 watts por metro cuadrado. Vámonos al retrofit. En la siguiente vemos como alternativa cambiar ese tubo de 32 watts. Cada tubo de 32 nos da 2.900 lúmenes. Recordamos, en las primeras sesiones vimos lo que es un lumen, que es el flujo luminoso que da una fuente luminosa, pero de esos 2.900 lúmenes no salen todos hacia mi zona de trabajo. Me sale solamente, pensando que es este luminario el que está colocado, 78.7%. Estoy perdiendo más del 20%, 21.3% dentro del luminario por reflexiones internas en el reflector, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese tubo solamente me está aportando 2.282 lúmenes. Si vemos dos alternativas que tenemos en la siguiente diapositiva, que es el tubo de 22 watts en T8 con LED y el tubo de 13 watts. El tubo de 22 watts me da 3.740 lúmenes, pero esos lúmenes todos van para abajo. No se queda nada dentro del reflector interno. El vez un 12% se anda quedando por ahí, por el difusor, por el Uber, que vimos que tenía el luminario. Entonces, puedo considerar que tenga un flujo al exterior de 3.291 lúmenes y estaría llegando a una densidad de potencia eléctrica de alumbrado de 11.73 watts por metro cuadrado. Ya estoy cumpliendo con la NOM. Ya estoy llegando abajo de los 12 que tiene como límite la norma. Pero, si yo tengo, en lugar del de 22, pongo el de 13 watts, me da 2.210 lúmenes, me aporta al exterior 1.944, mi densidad de potencia eléctrica de alumbrado me da 7 watts por metro cuadrado, puedo ahorrar el 50%. Oye, pero me está dando menos que el foco fluorescente. Pues sí, que hay que considerar, pues, primero, que ese número del foco fluorescente o del tubo fluorescente es nuevo, de los 2.900 lúmenes, es cuando está nuevo y ese foco ya se fue degradando. La segunda, si nos pasamos 2 diapositivas para adelante, por favor, es primero ver si cumple con la NOM 025. A lo mejor necesito subir mi nivel, o si puede bajar, pues a lo mejor puedo considerar poner el tubo de 13 watts. O, ¿qué pasa si yo tengo el tubo de 13 watts en pasillos y el tubo de 22 watts en la zona de escritorios? ¿O qué pasa si donde tengo ventanas y aportación de luz natural pongo un tubo más pequeño, o dentro del mismo luminario pongo 2 tubos adentro, al centro, en 22 y 2 tubos de 13? Esto es, hay muchas alternativas que me pueden hacer bajar de ese 11.73 todavía más y ahorrar energía. Voy a utilizar 24 horas la energía, solamente lo voy a utilizar de manera diurna, puedo ahorrar energía simplemente apagando. Todo esto es lo que tenemos que considerar al momento de actualizar la iluminación. No se trata solamente de, ve, cambia esto, cómprate estos LEDs y ya con eso ahorraste. Necesitamos voltear a ver qué pasa en el edificio. En iluminación industrial pasa algo parecido. Pasamos a la siguiente, de favor, una más.
La NOM 007 habíamos dicho que no contempla en la industria. Vamos a pensar que hay dos maneras tradicionales de iluminarla. HID de 250 y 400 watts con aditivos metálicos. Hay muchas otras potencias, sobre todo que si es Pulse Start, que si es muchas alternativas, pero todas están alrededor de los 250 y 400 watts. Y hace 20 años empezamos a pasar de esa tecnología a la T5 con luminarios fluorescentes T5 en 4x54 y 6x54 para ahorrar energía. Ya son ahorradores esos equipos. Aquí también tenemos que considerar que es normal encontrar la industria en tarifa horaria. Pasamos a la siguiente. Esta tarifa horaria nos tiene 3 niveles de consumo: tarifa base, tarifa intermedia y tarifa de punta. La tarifa base cuesta, igual para el Bajío, para julio del 2020, 90 centavos, 91.02 centavos el kilowatt hora, y la tarifa de punta 1.8245 pesos por kilowatt hora. Aquí vemos que me cuesta el doble operar el mismito luminario en la hora de punta que en la hora base. Hace años me tocó un caso muy simpático, donde la recomendación es: deja todo como está. Entonces, tenían dos turnos que normalmente estamos pensando en que la gente trabaja en el día, pero en una industria la gente puede trabajar a la hora que sea necesario. Entonces, esta industria tenía 2 turnos y trabajaba el turno 1 en la mañana y el turno 2 en la tarde. Entonces, en la tarde tenían el horario de punta y pagaban mucha energía. Y la solución fue muy fácil: trabaja 2 turnos, igual como lo haces siempre, pero tu primer turno va a ser el turno 3, la gente va a entrar a trabajar a las 10 de la noche, salen a las 6 de la mañana, entra el turno 1, que es el de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, y ese cambio, siguen trabajando igual, 16 horas al día, pero van a trabajar en las horas en que es más barato pagar la energía. Así de simple, no tocamos los luminarios, no hicimos nada, nada más cambiaron sus horarios y tan, se acabó, ahorraron dinero. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, entre tarifa de punta y tarifa en baja tensión y mediana, y vemos aquí cómo son esos horarios de base. Es un poco complicado, dependiendo de la región, de la época del año, si es horario de verano o si es horario de invierno. Nos dice si el horario base es de tal hora a tal hora, el intermedio de tal hora a tal hora, de punta de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, los sábados y domingos, el día festivo, bla, 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 bla. Esto es lo que nos hace, no difícil, pero sí complejo, hacer una evaluación de ahorro de energía para una industria o para un edificio que tenga tarifa horaria. Un hotel puede tener tarifa horaria: si tiene más de 100 kilowatts de demanda, entra en tarifa horaria automáticamente. Entonces, esto es lo que se tiene que evaluar. Cuándo usas la energía eléctrica es lo que nos va a permitir a nosotros saber cuándo vas a recuperar tu dinero según ese patrón de ahorro de consumo. Entonces, vamos a ver las alternativas de ahorro en la siguiente. Tenemos la campana de acrílico, que nos daba, hablando de 250 watts, 21.500 lúmenes, pero nos consumía los 250 watts de la lámpara más 47 watts del balastro. Esas lámparas siempre las operamos con balastros, las de 250 watts con balastros magnéticos, poco eficientes. Entonces nos consumían 297 watts. La fluorescente 4x54, que son de encendido precalentado, de encendido programado, que es un encendido rápido como el precalentado, pero más avanzado, nos consumían 240 watts, y de esos 20.000 lúmenes nos daban un poquito abajo, porque el balastro no te daba el 100% de eficiencia, pero ya nos estaban dando cierto ahorro, 20% de ahorro. Y la alternativa actual, por ejemplo, el Anti-Glare High Bay, que es un producto nuevo que tenemos disponible en varias versiones, vamos a considerar la de 150 watts, que sería el equivalente en flujo luminoso para cubrir la campana de acrílico tradicional. Con 150 watts y las ventajas de los LEDs de mayor vida útil, etcétera,
tenemos un 50% de ahorro cambiando 1 a 1. Y todavía, si el proyecto es nuevo o podemos hacer, es una remodelación donde podemos cambiar la cantidad de luminarios o cambiar la posición de los luminarios, este ahorro puede ser todavía mucho mayor. Simplemente con esto, con un retrofit o con un cambio de equipos. Un retrofit, cuando cambio el motor de la iluminación, la parte de adentro, lo que consume energía, o un cambio de luminarios 1 a 1, como este caso que estamos viendo aquí, quitar la campana de acrílico y poner el antiverde High Bay, simplemente con eso ya estoy logrando ahorros significativos. Vemos probablemente el 50% de ahorro. Estas son razones de por qué actualizar mi iluminación, traerla al siglo XXI, poner equipos eficientes, a usarlos de una manera todavía más eficiente, hacer retrofits, ahorrar energía, dejar de pagar todo lo que estoy pagando en energía eléctrica y poder utilizar ese recurso para otra cosa. Este proyecto no tiene necesariamente que ser todo al mismo tiempo, puede ser un proyecto paulatino, puede ser un proyecto por áreas, puede ser un proyecto por unidades, puede ser un proyecto por ciudad, dependiendo del caso que ustedes tengan de sus instalaciones. Participamos en proyectos que son paulatinos, que nos dicen, oye, pues ahora vamos a hacer primero nuestras unidades pequeñas, luego las medianas, luego las grandes, o al revés, primero las grandes, luego las medianas, luego las pequeñas. Pero la recomendación es, empieza a ahorrar en el que tiene más impacto, en el que te ahorra más, que te empieza a dar un beneficio más rápido. Y ese beneficio te permite después replicar hacia las otras unidades o las otras instalaciones, de manera que tengas en conjunto un volumen de ahorro, una masa crítica de ahorro cada vez mayor que te permite hacer más rápido las unidades de las que tienes más o de las más pequeñas o las que ahorran menos. Que si hubieras empezado por ahí, no tendrías este valor tan rápidamente. Vamos a ver las preguntas con mucho gusto. Gracias. Comentar cómo sumar al ahorro en un proyecto los cargos por capacidad y distribución que realiza CFE al recibo. Ok, aquí principalmente hablamos de ahorro en consumo. En el consumo depende de mis watts directamente. Si yo tengo 1000 watts y le pongo algo que tiene 500 watts, voy a ahorrar el 50% en consumo, kilowatts hora. Independientemente de la cantidad de horas que yo lo use, eso va a ahorrar el 50%. La pregunta es, ¿cómo afecta, cómo sumar los cargos por capacidad de distribución que realiza CFE al recibo? Los cargos por capacidad de distribución no se miden en kilowatts hora, se miden en kilowatts de demanda. Si yo tengo mi medidor que me mide demanda, ese medidor me va a decir, tienes tantos kilowatts de demanda máxima medida, es tal. O van también a hacer la división de todo mi consumo total del periodo entre determinados días, entre determinadas horas, y lo van a comparar contra este y van a tomar el menor. Pero ahí estamos considerando también que hay equipos que no son la iluminación. No solamente están mis foquitos allá arriba iluminando y es lo único que consume. También tengo elevadores, tengo bombas, tengo compresores, tengo seguridad, computación, máquinas, 1000 cosas que consumen energía eléctrica. Entonces, es probable que si yo tengo equipos que consumen una gran cantidad de kilowatts instantáneos, un motor de 50 caballos, un motor o varios motores de 5 caballos, 10 motores de 5 caballos, y todos los prendo al mismo tiempo, por ejemplo, en una fábrica, y mis foquitos tienen una demanda así chiquitita, el impacto que va a tener en mi recibo va a poderse cuantificar, pero no va a ser notorio. Vamos a pensar, tengo mis motores de 50 caballos y los uso en el día, y mi iluminación la uso en la noche. La iluminación no la prendo en el día, nada más la prendo en la noche, por alguna razón X, la que ustedes gusten. Entonces, estos van a ser mi demanda máxima, y en la noche que yo consumía esto, ahora consumo menos, pero cuando llega el recibo me siguen cobrando lo mismo de capacidad de distribución,
porque la iluminación no estaba afectando a la demanda máxima. Cuando no tomamos eso en cuenta, cuando no hacemos el proyecto integral, es cuando empiezan las decepciones del ahorro de energía. En todos estos años hemos platicado con clientes que dicen, oye, es que tú me estás ofreciendo este ahorro de energía, pero ya vinieron hace tiempo y me ofrecieron el 80% de ahorro y la verdad es que nada más me dio el 30%. Pues sí, porque no consideraron esto y esto y esto y a lo mejor no consideraron que el equipo no estaba afectando a la demanda máxima medida y que daba igual que lo cambies o que lo apagues, tu demanda máxima medida va a seguir funcionando así. Hace muchos años me tocó en una industria que tenían inyección de plástico. Y la inyección de plástico, pues el plástico lo fundían con equipos eléctricos, o sea, la inyectora de plástico fundía el plástico calentándolo con resistencias eléctricamente, y pues la demanda que generaban esos equipos era tal que los focos no pintaban. Entonces, sí ibas a ahorrar en el consumo, pero no ibas a ahorrar en la demanda máxima medida, que ahora sería capacidad de distribución. Entonces, la recomendación fue no cambies. Para esa fábrica en especial no tiene ningún caso. Tu consumo y tu demanda máxima están en los equipos de inyección. No te metas en problemas, no hagas. Lo que te pueda ahorrar yo acá no lo vas a notar en tu recibo. No vale la pena que te metas en un lío por algo que no te va a impactar. Si tú encuentras a alguien que te haga ahorrar en los equipos de los inyectoras de plástico, hacían las tapitas para los refrescos, llámale, pero en este caso la iluminación no te va a hacer ninguna diferencia. Ok, otra pregunta. ¿Es mejor retrofit de tubo o poner luminario nuevo? Depende de qué tengas y depende de a qué quieras llegar. Si tu luminario, vamos a pensar, vamos a platicar un poco de la historia de cómo hacíamos los retrofits hace 20 años. Cuando teníamos lámparas con slimline, con tubos de un solo pin de cada lado, FA8, base FA8 se llama, en aquel entonces llegamos todos bien felices a promover el ahorro de energía con los T8, pero esos traían 2 pines de cada lado. Y la novatada de un ahorrador de energía era, quita los slimline y mete los T8 y vas a ahorrar el 30%, 40%, 50%. ¿Pero qué creen? Que el tubo slimline es más cortito, por milímetros. Entre el conjunto de base y tubo, llegábamos con las bases y tubo de T8 y no entraba. Había que cambiar todo el luminario. Y eso lo aprendimos muchos a golpes. Afortunadamente, los equipos actuales suelen tener T8. O sea, si ya hiciste el cambio de slimline a T8, o tu edificio tiene menos de 20 años y ya tiene T8, y ahora vas a cambiar a LED, es más fácil cambiar el tubo simplemente porque las condiciones están dadas. Si tu luminario todavía vale la pena conservarlo, habrá ocasiones en que digas, bueno, ya que le voy a meter dinero, pues de una vez lo cambio. Esto es como los teléfonos o como las computadoras. Oye, cambio mi computadora o le pongo más memoria, cambio mi computadora o le hago un upgrade al disco duro. Exactamente lo mismo. Pues depende cómo la tengas, si la pantalla ya está rota, si las teclas ya no se leen, si zumba el ventilador, si ponerla a punto te va a costar más caro, pues mejor cámbiala. Igualito pasa con los coches. ¿Cada cuándo cambias de coche? Cada que puedes. Pues lo mismo tenemos que pensar con la iluminación. Todo el mundo quiere cambiar de teléfono, todo el mundo quiere cambiar de coche, todo el mundo quiere cambiar de pantalla de televisión, todo el mundo quiere cambiar de computadora. Tenemos que llevar ese mood o esa actitud hacia la iluminación. Todo el mundo debe querer cambiar la iluminación. Y de una vez entrarle con cambiar los equipos completos, pero tenemos la alternativa de, en una manera más barata, cambiar solamente el tubo, que sería en el caso de la computadora haciendo el símil, como cambiarle el disco duro o como cambiarle la memoria. Pero si tú dices, oye, es que el color de la computadora por fuera ya no me gustó porque es azul y ahora la quiero verde, bueno, pues ahí no hay otra, tienes que tirar esa a la basura y comprarte una verde. Lo mismo pasa con los luminarios. Si consideramos el todo,
podemos llegar a responder esa pregunta. Con un luminario lineal en vez de gabinete con tubo, depende de lo que quieran lograr. Depende del espacio, de la decoración, de lo que ustedes quieran hacer. Tenemos la alternativa de gabinetes lineales. Tenemos una gama de productos, gabinetes lineales, que ya traen el LED integrado, que no es un tubo adentro de un gabinete lineal, sino ya es un luminario que nació con LEDs, y ahí están disponibles para tener una alternativa. Pero si nos permiten acercarnos con ustedes y detectar las necesidades y poder platicar, oye, pues mira, ¿qué tal si ponemos el gabinete lineal? Bueno, sí, tenemos la alternativa, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 líneas, hacer reles, hacer lo que ustedes necesiten. O si nos dicen, tengo estos gabinetes con tubo, lo que quiero es gastar lo menos posible, tener la menos posible de intervención de gente aquí, que no estén de metiches 3 semanas cambiando los luminarios, sino nada más 3 horas o 3 días, bueno, pues entonces le cambiamos el tubo. Es posible cualquiera de las dos. Carros por capacidad. Hay una liga que está en el chat para registrar la asistencia, para tener la constancia de asistencia. Ahí pueden entrar y registrarse, por favor. Y pues si no tienen otra pregunta, los invitamos a que asistan a nuestra siguiente plática, nuestra siguiente charla. Ya les haremos llegar una invitación con el tema, y que visiten nuestra página web. Si no lo han hecho todavía, los invitamos, acabamos de renovarla. Entren a ella, vean los recursos que tenemos, aprovéchenlos. Cualquier duda que tengan de este tema o de los temas anteriores, pueden dirigirlo a su ejecutivo de venta, pueden entrar a nuestras redes sociales y con mucho gusto nos harán llegar al equipo de Pleus las dudas que tengan, y podremos platicar acerca de su proyecto, podemos platicar acerca de esa duda en especial, ya sea de algún proyecto que tengan o simplemente porque les salió la duda. Con muchísimo gusto estamos para apoyarlos. Una disculpa por nuestra falla que tuvimos. Gracias por entenderlo y por esperarnos. Y pues los esperamos en la siguiente sesión. Buena tarde.